compartir el Evangelio y lo que Dios ha puesto en su corazón. Así que le invito a prepararse para recibir del Señor. Amén. Y le damos la bienvenida a mi hermano Juan Melo, pastor. Que el Señor le bendiga. Gracias por familia, muy buenas noches. Que el Señor les siga bendiciendo. ¿Cuántos aman al Señor? Traemos un saludo desde Quito. ¿Cuántos son ecuatorianos? Amén. Algunos, ¿no? Me emociona. Les amamos. Quisiera empezar presentando un hermano muy amado, el director global del Ministerio de Radio y Comunicación, reverendo Gary Teja. Puedes ponerte en pie, podemos darle una palabra. Él es una persona muy querida y una persona que está aportando para que las naciones lleguen al Señor Jesucristo a través de la red de unificación. También tenemos a mi esposa Sara. Puedes ponerte pie, amor. Mi esposa Sara es de Finlandia. Ella está aquí vecina de ustedes, ¿verdad? Un poco cerca. Y es para nosotros esta noche un honor y un gran privilegio poder estar dirigiéndonos a ustedes. Hace 2 días estaba comiendo con mi hijo Samuel un buen yaguarrocro. Y estaba pensando que qué bueno es poder servir al Señor, ¿verdad? Y estas experiencias de poder estar mirando el pueblo de Dios en cada nación como una sola familia, ¿verdad? Hoy en la mañana estuvimos en Ámsterdam. Llegamos ayer de Ecuador, desde Quito. Hicimos escala en Ámsterdam y llegamos para Bruselas y hemos visitado el centro de Bruselas en la noche. ¿Cómo se llama ese lugar donde cenamos de noche? Gran Plaza. Y tienen un lugar magnífico acá. Qué belleza, ¿verdad? Muy lindo. Así que hoy en la mañana hemos madrugado para ir a Ámsterdam y hemos viajado con Edgar, pastor Edgar y su esposa a Ámsterdam, y hemos conversado con el pastor Alejandro López, haciendo procesos de alianza estratégica para alcanzar las naciones para Cristo. Y así que hoy en la tarde hemos regresado después de coger 5 trenes, ¿verdad? Y yo no sé cómo es que llegamos, pero llegamos con la misericordia del Señor. Así que si me desmayo aquí, ustedes ya entienden, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado. Pero lo que sí quisiera que compartamos es la palabra del Señor esta noche. Mateo 28, por favor. Estamos en la semana de misiones, ¿verdad? Gloria a Dios. Ecuador a las misiones.
Mateo 28 dice así, Mateo 28 desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Muchos de ustedes han leído muchas veces este texto bíblico, pero me gustaría que lo leamos y que reflexionemos esta noche un poco. Hoy en la madrugada, me desperté un momento y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tienes para esta noche, para tu iglesia? Y sentí en mi corazón una palabra muy fuertemente, sobre una pesca milagrosa y sobreabundante. Yo creo que Dios está queriendo que su iglesia crea que para Él es posible darnos una pesca milagrosa y abundante. Así como le dio a Pedro. Ustedes recuerdan cuando Pedro había estado pescando y regresaba con los barcos vacíos, con la barca vacía, y el Señor lo mira y le dice, ¿qué haces, Pedro? Y Pedro dice, bueno, he estado pescando, pero no hay peces. Y le dice, bueno, boga mar adentro, otra vez, ¿no? Boga mar adentro, rema mar adentro y echa las redes. Y seguramente Pedro tenía muchos argumentos en su cabeza, tenía muchas razones, buenas razones, lógicas razones, para decir al Señor, Señor, ¿sabes? Creo que esto es inútil. Ya acabo de venir de allí y no hay peces. Seguramente también estaba cansado porque había estado la madrugada entera tratando de pescar y nada. Y seguramente estaba un poco desanimado. ¿Cómo te sentirías tú si fueses Pedro? Y habías estado toda la noche pescando o la madrugada pescando, regresas sin peces, estás desmotivado, desanimado un poco, ¿verdad? Y allí está el Señor diciéndote, vuelve a remar para adentro y lanza nuevamente las redes. Señor, ¿cómo me pides esto? Pero Pedro hace un acto de discípulo y dice, Señor, en tu palabra lo hago. Es impresionante esa frase de Pedro. En tu palabra lo hago. O sea, más allá de toda lógica, más allá de mi cansancio, más allá de todo argumento humano, tu palabra. En tu palabra lo hago. Y vuelve a remar hacia adentro y lanza las redes en un acto de fe y obediencia, dos elementos muy importantes cuando hablamos de misiones: fe y obediencia. Y lanza la red, y cuando empieza a jalar las redes, de repente, ¿verdad? Oh, y ahora, piensa Pedro, encima más, y se acaba de atorar todas estas redes ahí abajo. Y quiere jalar y algo sucede, había un peso que él nunca había sentido, porque nunca había tenido una pesca milagrosa, era su primera vez. Y empieza a jalar y mira que ¡guau! ¡Cuánta pesca! Allí había peces en abundancia. ¿De dónde salieron? Bueno, ahí los puso Dios para Pedro. Y jala las redes y la barca empieza a tambalearse, ¿verdad? Porque el peso de las redes las ponía de costado. Así que Pedro pide ayuda a sus amigos de las barcas que no habían pescado nada tampoco. Y les dice, vengan, ayúdenme, ¿verdad? Y sacan los peces juntos. Aquí otro elemento importante en misiones: juntos. Repita conmigo, juntos. Juntos, exactamente.
Y entonces entre varios pueden sacar los peces. Este mismo Pedro, que había tenido la pesca milagrosa, a quien el Señor le llama a dejar las redes, deja las redes, le sigue durante 3 años y más, casi 3 años y medio, había visto los milagros, era parte de ese círculo cercano al Señor Jesucristo, de sus discípulos, los 12, y de hecho había un círculo más cercano todavía, ¿verdad? Eran 3. Pedro, Jacobo y Juan, siempre casi estaba con el Señor. Y en ese contexto, el Señor es crucificado, muere, y Pedro desaparece, después de negarlo de cierta manera que ustedes ya conocen. Pero cuando aparece nuevamente el Señor Jesucristo, y me llama mucho la atención, ¿quiénes fueron las primeras personas que vieron a Jesús resucitado? Exactamente, las mujeres, ¿verdad? Y cuando habla con ellas, les hace una petición. ¿Qué les dice? Exacto, vayan y díganle ¿a quién? A Pedro. Exacto, lo menciona a Pedro. Jesús estaba ocupándose de este Pedro, de la pesca milagrosa, y se preocupa de que vaya y le avise. Llegan allí, las mujeres le avisan y bueno, ustedes conocen. Pasan unos días, el Señor Jesús vuelve a aparecerse a Pedro. Pedro se había vuelto a las redes, ¿verdad? Y nuevamente el Señor está a la orilla del lago, pero esta vez está haciendo algo que también me llama mucho la atención. Está cocinando. Está haciendo el desayuno para el Pedro que había negado a Jesús hace pocos días atrás. Este discípulo que se volvió a las redes de donde el Señor le había llamado. Impresionante. Y allí está el Señor Jesús asando unos peces en la orilla, ¿verdad? Y Pedro lo alcanza a mirar y lo reconoce. Y va apresurado donde el Señor. Y allí estaba el Señor haciendo el desayuno para Pedro. Pasan unos días y el Señor les había citado a los discípulos a un monte, y dice el versículo 16: los 11, ya no eran los 12, ustedes recuerdan, los 11, Mateo 28, 16, los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Otro acto de discípulos, obediencia, fe y obediencia. El versículo 17, cuando lo vieron, ¿a quiénes vieron? A Jesús, exacto. Cuando lo vieron, ¿qué dice que hicieron? Le adoraron, reconocieron: Él es el Hijo de Dios, ha resucitado, es el Mesías, y lo adoran, ¿verdad? Pero inmediatamente hay una frase que es muy impactante. ¿Qué dice? Pero algunos dudaban. ¿Qué mezcla de estos discípulos? No tenemos mucho tiempo, pero si ustedes pueden mirar la situación de Pedro. Pedro era alguien que estaba siguiendo a Jesús y estaba entre los 11, y siempre el Señor estaba cuidando de la fe de Pedro, y estaba cuidando de Pedro aún en darle de comer físicamente. Interesante, ¿no?
le sana a la suegra. Es decir, hay un montón de actos donde Pedro está mirando el poder y la gloria de Dios. Y aquí nuevamente, una vez más, en el monte, ellos le miran los 11 y le adoran, pero algunos dudaban. Qué manera de mostrar la realidad de la iglesia. Le adoran, pero algunos dudaban. Es una mezcla entre reconocer que Él es Dios y luchar con las propias dudas en el contexto de la situación. Y ahí está el Señor Jesús, nuevamente. Este es el Dios al que servimos. Y dice, versículo en la parte segunda, o versículo 18, ¿verdad? Dice, entonces Jesús, ¿qué hizo? Se acercó. Allí están los discípulos adorándole y dudando. Y en vez de alejarse por la duda de sus discípulos y decir, ustedes después de haberme visto durante 3 años y medio hacer milagro tras milagro, resucitar muertos, yo mismo he muerto y he resucitado, etcétera, etcétera, y siguen dudando, en vez de reprenderles, Él se acerca. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque Él les ama y entiende las luchas que estos discípulos tenían y no los está rechazando. Todo lo contrario, se acerca. Debo decir esta noche, siervo amado, sierva amada, que el Señor de las misiones entiende tus luchas. El Señor de las misiones entiende tus dudas. Y Él no te deja. Que aún en medio de tus luchas y tus dudas, Él se acerca. Esta noche el Señor se acerca a ti, a pesar de tus dudas y tus luchas. Aleluya. Me ayudan así que cuando yo levanto la mano izquierda dicen amén, y cuando yo levanto la mano derecha dicen aleluya, para que no se me duerman, ¿no? Muy bien. Está practicado. Y allí está el Señor Jesús acercándose a los discípulos en medio de sus dudas. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Se acerca, y no se acerca a recriminarles, sino que se acerca para darles una palabra de fe y de ánimo, ¿verdad? Y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice esta versión moderna. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Y allí está el Señor Jesús acercándose a estos discípulos dudosos que estaban en sus luchas y les dice, miren, tranquilos, yo tengo ahora toda la autoridad en los cielos y en la tierra, en lo invisible y en lo visible. No existe nadie con más autoridad que el Señor Jesucristo. No existe. Les está dando confianza, les dice, confíen, tranquilos, tengan paz. Yo estoy con toda la autoridad en mis manos.
Pero en esa autoridad ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones, a todas las naciones. El énfasis del verbo en este versículo está en el hacer. Hagan. Es un imperativo. Hagan discípulos. Contagien el reino. El reino de Dios es algo para contagiar. Hagan discípulos, hagan seguidores míos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a que guarden lo que yo les he enseñado. Y el versículo 20 dice: y enséñenles todo lo que yo os he enseñado, y tengan presente, dice esta versión, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente estos 11 discípulos no iban a estar hasta el fin del mundo. Eso es lo que hace evidente que el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad?, estaba dando una palabra para la iglesia, porque es la iglesia la que va a estar hasta el fin de los tiempos. Levante la mano los que son la iglesia del Señor. Aleluya. Aquí estamos, somos su iglesia, somos sus discípulos. Y para nosotros es esta palabra también. Es un sándwich espiritual. Por un lado, una tapa dice: yo tengo todo el poder. Y por otro lado dice: yo estoy con ustedes hasta el final. Y en el medio hay una tarea que expresa la confianza que el Señor tiene en su iglesia. Reposa confianza en su iglesia y le da la más maravillosa de las tareas, la misma misión que Cristo tuvo al venir a la tierra, que fue alcanzar los que estaban perdidos. Es la misma tarea que le ha dejado a la iglesia a pesar de sus luchas y sus dudas. Y le dice: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden lo que yo les he enseñado. Hacer discípulos a las naciones es la tarea que la iglesia tiene. Esa es la tarea que el Señor ha dejado en nuestras manos como iglesia. Y sí, Él comprende que en medio de nuestra adoración, nuestra fe y obediencia, tenemos nuestras luchas y a veces podemos volvernos a las redes. El Señor nos ha pedido dejar, pero aún a pesar de y con todo y todo, el Señor nos está llamando. Él nos está llamando. Él nos llama. Iglesia, es el llamado de Dios a través del Señor Jesucristo a las misiones, para las naciones, lo que escuchamos como una voz interna del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a impulsar en la dirección de hacer misiones. Porque el Espíritu Santo vino precisamente para darnos el poder para ser testigos en las naciones, a pesar de nuestras propias luchas y nuestras dudas y nuestras situaciones muy humanas que Él comprende. Dile a tu hermano de al lado: Él comprende. Él comprende. Para Él nada es imposible. Nada es imposible. Si nosotros podemos creer, Él lo puede hacer.
No hay nada imposible para el Señor, absolutamente nada. Hace unos años atrás, nuestras iglesias enviantes en Finlandia, nosotros somos misioneros desde Finlandia para América Latina con mi esposa, más o menos unos 12, 13 años atrás, nos enviaron para poder servir en las misiones y fuimos renunciando al 40% de nuestros ingresos, pero el Señor ha sido fiel y no nos ha faltado. De hecho, en los 10 últimos años, en vez de subirnos los ingresos, se nos ha bajado. Pero Dios ha sido fiel y no nos ha faltado, ni nos ha fallado. Y siempre es una lucha en medio de la fe y la obediencia. Y puede haber dudas, claro que sí. Pero muchas veces hemos visto al Señor acercándose y diciéndonos: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos todas las naciones. Y lo más maravilloso de todo esto es que mientras más difícil se pone, mejor es la cosecha. Sí, es impresionante y es maravilloso. Y yo ya sé, cuando algo se resiste y hay mucha oposición, es porque la cosecha que viene es maravillosa. Es maravillosa. Y yo quiero pensar, y creo así, que la cosecha para Europa va a ser fantástica. Y desde Europa va a ser maravillosa. Porque siervos y siervas del Señor, ustedes no están aquí por coincidencia. Ustedes están aquí porque Dios tiene un propósito. Y si ustedes se mueven en el propósito del Señor, ustedes van a ver con sus ojos cosas que no se imaginaron. Porque Dios no es un Dios pequeño, es un Dios maravilloso. Es un Dios lleno de poder y de gloria. Y Él tiene todo el poder en sus manos. Y Él habita en medio de nosotros. Él está con nosotros, está en nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos su edificio vivo. La iglesia no son las paredes. Gracias a Dios por las paredes, hacen falta. Pero la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros, piedras vivas, donde Él ha decidido habitar. ¡Aleluya! Y cada uno de nosotros, Él lo pone de la manera en que Él quiere, como Él quiere, porque Él tiene un propósito. Y Dios les ha dado a ustedes un propósito. Y el propósito es alcanzar las naciones. Amén. Aleluya. Parece que estamos en una iglesia pentecostal. Gloria a Dios. Alcanzar las naciones es un acto de fe y obediencia. Y donde hay fe y obediencia, Dios va a obrar. La verdadera adoración, desde el Génesis al Apocalipsis, tiene un sinónimo que se llama obediencia. Es decir, rendirnos totalmente a su voluntad. Entregarnos totalmente a hacer lo que para Él es una prioridad. Yo me imagino al Señor Jesucristo, no sé cómo ustedes lo ven, pero si a mí me dieran 3 minutos antes de irme para decirle a mi equipo, a mi gente, lo que es lo más prioritario, no me queda más que 3 minutos, yo no andaría por las ramas. Yo escogería lo que es la prioridad 3A y se los diría en esos cortos 3 minutos. Y exactamente eso es lo que sucedió con el Señor Jesús aquí en Mateo 28. Él tenía muy poco tiempo y allí estaba su equipo y no podía estar dando vueltas por las ramas. Él les dijo lo que para Él es una prioridad 3A.
¿Y sabe cuál es eso? Hagan discípulos de todas las naciones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es la prioridad en el corazón del Señor Jesucristo. Esa es su prioridad. Esa es su prioridad. Las misiones. Cumplan la misión. Hagan discípulos. Es muy interesante cuando el Señor vuelve a hablar o vuelve a suceder un evento en el cual habla también acerca de las misiones. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y el Señor les habló de esto. Cuando les habló de esto, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, simultáneamente. O sea, al mismo tiempo. Estamos llamados a ser discípulos en las naciones, simultáneamente. Mientras hacemos discípulos aquí en Bruselas, tenemos que impulsar, hacer y apoyar el hacer discípulos en las naciones al mismo tiempo. Amén, hermanos. Amén. Porque el Señor no ve las naciones como grupos aislados, sino lo ve como un todo, porque Él ama al mundo entero, a todo el mundo, y lo ama de tal manera que decidió entregar su propio Hijo. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano. Amo a mis hijos. Y ustedes pueden entender lo que fue para el Padre entregar su propio Hijo. Yo no sé si ustedes lo ven, pero aquí yo veo un factor común. Ama tanto, pero ama tanto al mundo, que aún su propio Hijo fue entregado para alcanzar los no alcanzados, para alcanzar los que estaban sin Él. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron apartados del Padre y fueron echados del Edén, lo que Adán y Eva y toda la raza humana en ellos perdieron no fue un lindo lugar, el paraíso. Lo que perdieron fue una persona. Perdieron al Padre y quedamos huérfanos. Pero Él nos amó de tal manera que aún a su propio Hijo no lo escatimó. Yo no sé si tú entregarías tu Hijo por algo que tiene una prioridad en tu vida, pero el Padre lo hizo por ti y por mí y por toda la raza humana, todas las naciones, para que podamos volver al Padre a través del Hijo. Y el Hijo estuvo aquí, el Padre lo dejó aquí, yo no sé, cuando ese árbol estaba creciendo, y el Padre lo dejaba crecer y lo regaba, y el Padre en su omnisciencia sabía que en esa manera su Hijo iba a morir. Y creció el árbol de donde sacaron la cruz de Cristo. Y ahí está, en Getsemaní, el Señor Jesús 3 veces le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no sé cómo estaría el corazón del Padre, pero si mi Hijo me pidiese 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí. Y 3 veces el Padre le dice no. Y llega a la cruz y muere. Wow. Derramando
para que tú y yo tengamos un camino, para que tú y yo podamos volver al Padre, para que tú y yo dejemos de ser huérfanos y tengamos nuevamente al Padre Celestial en comunión maravillosa y perfecta, sin depender de tus obras, sino dependiendo de su gracia. Cuán maravilloso, cuán magnífico es su amor y su misericordia. No recibimos lo que merecemos, sino que recibimos lo que no merecemos. Su propia persona es lo que nos fue entregado. Eso es. Y allí está, en tus manos y en las mías, el perdón de los pecados de nuestras familias, de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de la ciudad, los conciudadanos. Nosotros aquí somos extranjeros, pero en realidad todos en la iglesia del Señor somos peregrinos en esta tierra, porque nuestro destino, nuestra casa es la casa del Padre. Es la casa del Padre a donde estamos yendo todos los días. Cada día nos acercamos más. Pero mientras estemos aquí tenemos una tarea, y esa tarea es llegar. Aquel que no es mi hermano, pero es mi prójimo, y hacer todo lo que sea posible, así como el Señor hizo, así como el Padre hizo, con prioridad uno, sin escatimar nada, para poder alcanzar mi prójimo y llevarlo de vuelta a la casa del Padre. Como un hijo pródigo, tú y yo hemos sido un hijo pródigo, y junto a nuestras familias hemos llegado a la casa del Padre, y el Padre no nos ha rechazado, sino que ha salido a nuestro encuentro, nos ha abierto los brazos y nos ha amado. Nos ha puesto una capa, un anillo, ha matado el becerro más gordo y ha hecho una gran celebración. La palabra del Señor dice que hay una fiesta en los cielos. ¡Aleluya! Uno, solo uno. Me conmueve el amor del Padre. Es tanto amor que es imposible, difícil de escribir con palabras. Ninguno de nosotros merece tanto amor, pero es su grandeza, es su infinita grandeza, es su gloria la que nos alcanza. Es por amor. La pregunta esta noche es: ¿podemos encarnar ese amor del Padre para las naciones? Así como Jesús encarnó el amor del Padre a las naciones. Y lo maravilloso de esto es que el Señor no ha venido por el 1%, por el 2%, ni por el 10%, ni por el 20%. Él ha venido por el 100%. Todos y cada uno de los seres humanos en las naciones, el todo de todo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nadie podrá ser salvo. Pero ¿cómo van a arrepentirse y cómo van a creer
si no hay quien les cuente, si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a poder predicar si no hay quien vaya y haga? ¿Y cómo van a poder ir si no hay quien los envíe? Las misiones, siervos amados, siervas amadas, necesita hombres y mujeres que tengan la prioridad del Padre, que es alcanzar los que no están alcanzados para Cristo. La misión que el Padre se ha puesto a sí mismo es alcanzar a aquellos que están huérfanos espiritualmente. Él quiere alcanzarlos y tú eres sus manos, y tú eres sus pies, y tú eres su boca, su voz. Las misiones necesitan rodillas que se doblen por las naciones. Necesita pies que vayan y se acerquen con el Evangelio a las personas. Las misiones necesitan manos que den de los recursos que Dios pone en nuestras manos para las misiones. Y necesita de labios que confiesen el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y qué no va a ser una buena noticia que potencialmente el perdón de los pecados de las multitudes ha sido posible por Jesucristo? Cada uno de ellos allí afuera, cada uno de ellos en cada nación puede alcanzar el perdón de sus pecados por la sangre del Cordero, por ese mismo Jesús que estaba cuidando de Pedro así como cuida de ti, a pesar de nuestras dudas. Y así mismo como nos cuida, nos delega una responsabilidad. Tú tienes seguramente parientes que no puedes alcanzar físicamente, pero yo te digo, la mejor manera de tocar a una persona es orando por eso. Ora por tus parientes en el Ecuador. Ora por esa nación, ora por tus parientes de cualquier nación que tú seas. Ora por tu nación de origen, pero también ora por esta nación que te ha recibido, en donde estás. Ora por este continente, porque este continente necesita de oración. Este continente necesita del clamor de la iglesia. Este continente necesita de testigos fieles. Ustedes son llamados a ser esos testigos fieles. Llenémonos de la presencia del Señor, porque la verdadera presencia del Espíritu Santo está en el amor por los demás. ¿Puedes amar? ¿Puedes amar? ¿Puedes amar de la misma manera que el Padre ama? ¿Puedes amar de la misma manera que el Hijo Jesús, el Señor Jesús, te amó? ¿Puedes devolver algo del amor que el Padre dio a través del Hijo para ti? ¿Puedes devolver algo de ese amor al Padre a través de darlo a quien no tiene al Padre? Comparte las buenas nuevas. Comparte las buenas nuevas y clama a Dios por aquellos que no puedes alcanzar, pero el Padre puede alcanzar. Amén. Él quiere alcanzar. Para Dios no hay nada imposible. Hace 13 años, cuando hablábamos en nuestras iglesias enviantes sobre alcanzar cientos de personas y miles de personas para Cristo, era un acto de fe porque nunca lo habíamos visto. 13 años más tarde vemos en nuestras estadísticas el fruto del ministerio del Espíritu Santo y de la iglesia, en donde nosotros podemos servir.
La Red de Multiplicación es una organización que sirve a la iglesia para que la iglesia pueda ser motivada e impulsada en la dirección de lo que Mateo 28 nos dice. Los que participen en los seminarios, en los talleres de mañana, van a poder un poquito ver mejor esto. Pero yo te quiero decir una cosa: allí donde estás, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, Dios la conoce y Dios entiende. Y te digo una cosa: no estás aquí por coincidencia. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y el Señor te está llamando, y el Señor te ama. Y a pesar de tus dudas y tus luchas, el Señor se acerca a ti y te dice: no temas, yo estoy junto a ti hasta el final. Hasta el final. Y tengo todo el poder. Todo el poder. No hay nadie más poderoso que Él. Nadie más poderoso que Él. Y Él es quien ha dado su vida por ti y por mí. Y el que dio su vida por ti, por mí, y que no escatimó su propio Hijo, su propia vida, es el que te está diciendo: yo estoy contigo hasta el final de los tiempos. No temas. No temas. Solo haz lo que te llamo a hacer. Lo que es una prioridad para Él es hacer discípulos a todas las naciones, el 100%. Amén, amados. Amén. Dios ama a los 14 millones y medio de ecuatorianos. Y Él quiere alcanzar a los 14 millones y medio de ecuatorianos, incluidos los que están fuera de Ecuador. Aleluya. Y lo está haciendo, mira. Y puede usar un pastor panameño. ¿Quién dice y quién puede decir que no puede usar ecuatorianos para alcanzar naciones? Aleluya. Costarricenses, dominicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Este tiempo es un tiempo en el que necesitamos creer. 7.000 millones de seres humanos vivimos sobre la faz de la tierra en este tiempo. Nunca antes en la historia ha habido tantos seres humanos. Mucha gente, mucha gente. Solo un porcentaje de ellos son nacidos de nuevo. Y el resto. Si hoy se terminara el tiempo de la gracia y el Señor llegase y cerrase ya las puertas del reino, se dan cuenta la cantidad de miles de millones de seres humanos que irían al infierno. ¿Cómo se sentirá el Padre? ¿Y qué le diremos tú y yo cuando vayamos a su presencia por esos miles de millones? La iglesia tiene que tomar en serio las misiones. No es una prioridad 2, es una prioridad 1. La iglesia existe para las misiones. Porque si la iglesia deja de hacer misión, la iglesia pierde su sentido. La iglesia existe para hacer misiones. La iglesia existe para alcanzar la nación y las naciones. ¡Aleluya! ¿Y saben por qué tenemos esa tarea? Porque Él confía en ti y en mí, a pesar de quiénes somos. Y Él sabe quiénes somos, pero Él sigue confiando. Dile a tu hermano, tu hermana, Dios confía en ti para las misiones.
Sí lo hace, iglesia. Él lo hace. Él confía en ti y en mí, a pesar de quienes somos. Muy bien, son 2 minutos para las 9. ¿Hasta qué horas tenía yo? Hasta las 12. Tiene optimismo. Solo quiero terminar haciendo un ejemplo que puede tomar 2 horas o 10 minutos, depende de ustedes. Pero lo que significa alcanzar las naciones en forma práctica, y yo quiero bajar, ¿verdad?, para modelar un poco esto. Gloria a Dios. ¿Puedes ayudarme? Y entonces es algo así como esto, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme? Gracias. Entonces yo decido obedecer al Señor y tomo 2 próximos, ¿verdad? Y comparto el Evangelio con ellos, las buenas nuevas, ¿verdad? Y ellos reciben las buenas nuevas y creen en el Señor y se arrepienten, y los bautizamos y les enseñamos a caminar. Y parte de enseñarles a ser discípulos, ¿verdad?, es que hagan discípulos. Juan 15 dice que debemos llevar fruto, y fruto en abundancia, y en este fruto en abundancia, mucho fruto, dice literalmente, el Padre es glorificado, y así nosotros somos sus discípulos. El árbol de manzanas, ¿cuál es su fruto? El manzano produce manzanas. El naranjo, ¿sí o no? Bien. Entonces, yo produzco fruto, y entonces tomo 2 y en un proceso de tiempo los hago discípulos y les enseño a ser discípulos, ¿verdad? Entonces ahora, cuando ya hemos pasado esta etapa, cada uno de nosotros va a tomar 2, ¿verdad? Bien, ahora sí, ven y toma 2 discípulos, y tú también ve y toma 2 discípulos, ¿verdad? Y yo voy a tomar 2 discípulos nuevamente. ¿Pueden venir ustedes? Bien. Vamos a hacer un poco de matemáticas. ¿Cuántos discípulos, junto con mis 2 nuevos discípulos, he hecho yo hasta ahora? ¿Cuántos he hecho yo personalmente? ¿Cuántos? 2. ¿Cuántos he hecho yo personalmente? ¿Cuántos? Muy bien, 4. Esos son los que yo he hecho personalmente, ¿cierto? Pero ¿cuántos están aquí? Muy bien, ¿quién sabe contar? Algo pasó, ¿verdad? Bien, volvemos a repetir, ¿verdad? Ganamos discípulos, bautizamos y les enseñamos lo que el Señor nos enseñó, y parte de eso es que hagan discípulos. Entonces ahora sí, envía a tus discípulos a ser discípulos. Discípulos, vayan y traigan 2 cada uno, ¿cierto? También no te puedes quedar, yo tampoco me puedo quedar. ¿Pueden venir ustedes, por favor? Gracias. Bien. Ahora tengo 2 discípulos más. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Janet. ¿Y tu nombre? María José. Son mis nuevos discípulos. Y entonces, hasta aquí, ¿cuántos discípulos he hecho? Yo personalmente. 6, ¿verdad? He hecho 6 discípulos, pero ¿cuántos hay aquí? ¡Uy! Eso es un número. ¡Uy! Bueno, hay más de 6. ¿Qué está pasando? Se está multiplicando. Esa es la palabra clave: multiplicación. Si yo estuviera sumando, ¿cuántos tendría? 6.
Pero como estoy multiplicando, ¿qué es lo que hay? Hay muchos. Interesante, ¿no? Muy bien. Les hemos ganado, les hemos bautizado y les estamos enseñando a que guarden lo que el Señor nos enseñó. Y parte de eso es hacer discípulos. Así que discípulos, vayan y traigan 2 discípulos cada uno. Yo también voy a traer 2 discípulos más. Por aquí hay Gary. Y tú puedes venir. Ven. Bien. Wow. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes ahora son mis discípulos, ¿no? Wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos discípulos he hecho yo personalmente? 8, ¿verdad? Pero aquí hay más de 8, ¿verdad? Aquí hay una multitud. Es increíble lo que hay aquí. ¿Por qué? Si yo sumara discípulos habrían 8, pero como estoy multiplicando, ¿verdad? Entonces cada uno siempre está ganando a otro y no lo dejo hasta que aprenda a ganar a otro para Cristo. Uno para Cristo. Uno para Cristo. Por uno vale la pena. Por uno vale la pena. Si para el Señor entregar a su Hijo por uno valió la pena, ¿cuánto más para nosotros, verdad? Ustedes son la iglesia. Ustedes son la esperanza del mundo. Allí están los perdidos. Lo siento, pero ustedes están perdidos. Porque nos sentamos atrás. Yo les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes? Si estos son los que están camino al cielo y están en la comunión con el Padre y tienen esperanza en medio de las tribulaciones, etcétera, y ustedes están perdidos, ¿cómo se sienten? ¿Quisieran ser alcanzados? ¿Sí? Ok, iglesia, alcáncenos. Alcance 2 cada uno. Y si no quiere venir, no importa, sáquelo, tráigalo a la fuerza. Haga un evangelismo, aunque sea un evangelismo muscular. Tráigase, mire, esto es la iglesia viva. Esto es una iglesia saludable. Esta es una iglesia que entiende para qué existe. Esta es una iglesia que se mueve en la comunidad. Esta es una iglesia que hace discípulos. Aleluya. Mire ese movimiento. Mire esa multitud. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Wow. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Ajá, ella se fue a traer desde adentro. Gloria a Dios. A ella no la salvan, dice, está sentenciada. Bueno. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Impresionante. ¿Cuántos discípulos hice yo? 10.
y les enseñé que parte de ser discípulos de Cristo es hacer discípulos que hagan discípulos. Aleluya. ¿Qué hubiese pasado si uno de los dos, oigan lo que le voy a decir, esto es para analizar? ¿Cuáles fueron mis primeros discípulos? Tú y Ramirito, ¿dónde estás? Levanta la mano, discípulo. Discípulo. Ya te fuiste de vacaciones. Estos fueron mis discípulos primarios. Yo pregunto, si uno de los dos no hubiese hecho su tarea, ¿cuántos de ustedes no estarían aquí? La mitad. ¿Sabe cuántos de los que están allí afuera no están aquí porque cada uno de nosotros rompió el compromiso? Muchos. Es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. El Señor no nos llama a sumar discípulos, nos llama a multiplicar discípulos. Cuando se trata de crecimiento en el reino de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra es multiplicación. ¿Y sabe qué es lo que produce la multiplicación automática? La unidad. Porque la unidad es multiplicación o produce multiplicación. Por eso es que Satanás siempre va a querer dividirnos. Porque cuando nos logra dividir de alguna manera, nos resta, nos debilita. Pero si estamos unidos, si podemos mantenernos unánimes a pesar de la diversidad, si podemos unirnos alrededor de la misión, ¿sabe qué sucede? Hay una multiplicación. La multiplicación la produce el Señor, pero nosotros ponemos nuestra parte. Amén, hermanos. Nosotros podremos tener unos panes y unos peces comparado a la multitud de hambrientas, pero Él es el que tiene la misericordia y el poder para multiplicar los pocos panes y peces que tenemos para darle de comer a las multitudes. Iglesia, no tienes poca cosa. No es poca cosa lo que tenemos. Lo que tenemos es eterno y glorioso. Tenemos el Evangelio. Tenemos las buenas noticias. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, lo que estamos hablando es de buenas noticias. ¿A quién no le gusta escuchar las buenas noticias? Unas buenas noticias. Tenemos que celebrar las buenas noticias. Toda esta nación potencialmente tiene pagado el precio de sus pecados. Eso no es una buena noticia. Todo el Ecuador entero y las naciones enteras tienen pagado. El Perú tiene pagado el precio. Colombia tiene pagado el precio de cada uno de ellos. Eso no es una buena noticia. Pero tenemos que alcanzar con esa buena noticia para que el Espíritu Santo produzca el arrepentimiento de vida a través del Evangelio. ¡Aleluya! Nada más. Es así, nada más. Nosotros hacemos nuestra parte y Él hace su parte. De hecho, lo viene haciendo todo el tiempo, porque antes de que tú llegues a compartir el Evangelio, Jesús ya estuvo allí hablando de la persona. Aleluya. Así como cada uno de nosotros nos alcanzó. Todo un proceso, ¿verdad? Pero así como te ama a ti, también ama a los que están sin Cristo. ¿Eso no es maravilloso, que el Señor cuente contigo? Cuenta con nosotros. Si tú le quieres decir esta noche al Señor: Señor, cuenta conmigo. Amén. Yo te pido que levantes tu mano mientras hacemos esta oración, como un acto
espiritual y simbólico de compromiso con la misión a las naciones. Levanta tu mano ahí donde estás y comprométete a lo que Él quiera que hagas. Puede ser orar, puede ser compartir, puede ser dar, puede ser hablar. Conviértete en sus labios, en sus pies, en sus rodillas. Padre, es incomprensible cuán inmenso amor tú nos tienes, nos tuviste y nos tienes. Y cuán inmenso amor tú tienes por las naciones. Aquí estamos, Señor, diciéndonos: heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por la confianza que tú reposas sobre tu iglesia en esta nación. Gracias, Señor. Señor, abre oportunidades en el nombre de Jesús. Señor, abre puertas para que tu palabra fluya en esta nación y en las naciones aquí representadas, en el nombre de Jesús. Señor, nos comprometemos a orar, nos comprometemos a ofrendar, nos comprometemos a hablar, nos comprometemos a ir y alcanzar, Señor, aquellos que están sin esperanza, aquellos que están sin salvación, sin el perdón de sus pecados. Nos comprometemos contigo, Señor. Nos comprometemos, Señor, a hacer de tu prioridad nuestra prioridad. Te amamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Aleluya. Ahora toma a tu hermano que está al lado de su mano, ponles tu mano sobre su hombro o abrázalo. Oh, aleluya. Y ora por él, así como en tu corazón nazca. Yo creo que esta noche el Señor está llamando a muchos, de muchas maneras, en este lugar. Aleluya. Ora por tu hermano, por tu hermana. Ora por él. Intercede por él. Gloria a Dios. Envíame a mí. Envíame a mí.
tomamos la decisión de colocarnos en tu mano para que cumpla los propósitos tuyos en Bélgica y más allá de Bélgica, a donde tú nos envíes. Gracias por aquellos que ya anteriormente han tenido un claro llamamiento. Algunos se habían dormido, otros lo han ido olvidando por el afán, otros lo han ido olvidando poco a poco por las pruebas. Pero te doy gracias porque esta noche tú renuevas, tú revitalizas esa carga y ese llamamiento, porque el tiempo llegó para cumplir el propósito por lo cual un día sentiste el llamado de Dios. Si lo hubieras compartido hubiese sido una locura. Se hubieran reído de ti, pero hoy no. Hoy el Espíritu Santo pone seguridad en tu espíritu, que aquella inquietud vino del corazón de Dios. Y hoy Él te invita a decir nuevamente: heme aquí. Todo aquel que en esta hora dice: pastor, yo recibí un llamado, estoy seguro de mi llamamiento al ministerio. Cierra tus ojos. Quiero orar por los que allí donde están dicen: pastor, yo un día recibí un llamado al ministerio, lo he querido olvidar, pero hoy vuelve a mí. Si hay alguno aquí con esa inquietud, levante su mano. Yo quiero orar por usted juntamente. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Levanten alto esa mano. Quiero ver las manos que están diciendo: pastor, yo he tenido un llamamiento al ministerio, el afán, las pruebas, las dificultades. Alguien más dice: yo, pastor, yo. Hay manos levantadas. No sé a dónde vas, a qué campo, a qué lugar. Esta noche Dios vuelve a reafirmar tu llamado. Levanta tu mano y ora conmigo. Señor,